referencia a este dicho, a derrotarlo. Es decir, que no permitirle que cometa un fraude en la empresa, sino taparle todas las posibles entradas que tenga y él pues se vaya y no cometa ningún fraude, por lo menos en la empresa donde nosotros somos responsables como auditores. Y el otro punto, si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla. Me llama la atención, primero, ser ignorante de tu enemigo. Entonces, ustedes espero que entiendan de que no podemos ser ignorantes de nuestros enemigos o, por así decirlo, futuros enemigos o lo que sea, aquellos que tratan de hacer algún mal a nuestra organización. No podemos ser ignorantes de sus capacidades. Y también nos dice que no podemos ser ignorantes de nuestra propia capacidad, es decir, no sabemos lo que podemos hacer. Es muy probable que, solamente por efectos de comparación, es muy probable que alguien dijo, yo no hago la tarea de Nmap porque tengo que buscar un programa donde aparezca no solamente la pantalla, sino que también aparezca mi rostro. Y se dejó vencer y decir, pero no va a ser difícil encontrarlo, no puedo hacerlo, y no hizo la tarea. ¿Sí? Pero nunca se puso el reto de decir, bueno, me va a costar tal vez, debo buscar en la red donde hay programas y ver videos, etcétera, ¿sí? Y entonces, estoy seguro que algunos así lo hicieron y a ellos los felicito. No nos dejemos vencer por nosotros mismos, nuestros miedos y flaquezas, sino que saber que tenemos mayores capacidades de las que nosotros mismos creemos tener. Entonces, pero si seguimos siendo ignorantes de eso, de nosotros mismos, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla. Ok, entonces nos vamos a ir al documento que se llama el perfil criminológico del delincuente informático, pero creo que antes hay un video, permítanme, así. No vamos a verlo todo. Por eso empezó la gente a querer detectar la maldad y a que un experto arroja de una persona. Usando esta idea en la criminología, normalmente se analiza a un criminal desconocido. Pero no siempre es el caso. En ocasiones puede ser usado en un sospechoso y por lo tanto conocido. Vamos a un rápido vistazo histórico. Al principio la gente pensaba, ¿qué tipo más raro? Esto no es normal, diabólico, perverso. Al calificar a un criminal o sospechoso. Por eso empezó la gente a querer detectar la maldad y a clasificar física y mentalmente a las personas, dando inicio a esta técnica. Yo, el doctor George Phillips, en 1888, Gran Bretaña, desarrollé el modelo herida, relacionando las heridas que sufre la víctima y su agresor. Así, pues yo, César Lombroso, considerado de la criminología en Italia, 1870, estudié desde una perspectiva antropomórfica y evolutiva prisioneros, proporcionando 6 clasificaciones, pero nos va a tomar todo el video, ya que mi teoría es bastante amplia. No te preocupes, esta vez no profundizaremos, solo mencionaremos las siguientes 3. Pero qué insulto. Criminales natos. Son primitivos, manejan una degeneración evolutiva con determinadas características físicas. Delincuentes dementes, ofensores con patologías, acompañados de características físicas o no. Criminaloides. Aquí, ciertas circunstancias lo llevan a delinquir. Muy bien, como podrán ver, este punto de los perfiles de los delincuentes pues ha venido trabajándose por más de 100 años. Desde una de las fechas que vi, 1888, 1870. Ya en ese entonces había ciertos profesionales que se ocuparon de hacer ciertos perfiles para precisamente
conocerlos y tratar de que no estén activos en la sociedad. Yo creo que a nosotros como auditores también nos corresponde, creo yo, hacer nuestra parte, en el sentido de que debemos proteger de mejor manera los activos tangibles e intangibles de una organización, y para hacer esa protección adecuadamente nosotros debemos conocer aquellas probables personas que nos pueden hacer daño. No podemos estar posiblemente vigilando al 100% de empleados, pero sí podemos tomar, digamos, algunas muestras, pero no al azar, sino que ya para personas específicas, porque los hemos perfilado, quienes podrían ser los más peligrosos que nos podrían ocasionar cierto problema en la organización. Es un trabajo tremendo lo que debemos entender y comprender y aprender en cuanto al perfil, y no solamente del delincuente informático, sino que también del delincuente financiero, que aunque los dos son delincuentes, pero tienen ciertas diferencias que por lo tanto también debemos conocerlos. Me llamó la atención lo antropológico, o sea que también nuestros orígenes, nuestra cultura, de donde venimos, también nos crea cierta inclinación. Por decirles algo, que hay programas que buscan gente, o sea, de recursos humanos que buscan gente, pero de una vez al programa le ponen una variable, que si es, por ejemplo, de la zona 3 o si es de la zona 18, se descarta automáticamente. Y no importa si la persona es súper buena en el sentido de lo que hace y lo que se está buscando, y buena como persona, pero por el hecho de venir de tal zona se descarta completamente. Por supuesto que hay detractores de ese punto, pero muchos así funcionan. Aparte también lo antropológico, me recuerdo una de las cosas que dijo vamos a ver si adivinan el nombre y me recuerdan el nombre, ganador del Premio Nobel de Literatura guatemalteco de 1967. ¿De quién estoy hablando? Miguel Ángel Asturias. Muy bien, gracias, compañeros, sin puntos. Pero Miguel Ángel Asturias, ahorita, como muchos años después, pues solo vemos las cosas buenas de él, pero algunos lo criticaban y decía que era muy clasista y que hacía separaciones entre razas, básicamente racista. Pero una de las cosas que él incluso decía, y que ustedes saben de que es verdad hoy día, él decía de que el guatemalteco común y corriente, como somos la mayoría de nosotros, que el guatemalteco nunca iba a ir a un mundial de fútbol, porque no tenía las capacidades físicas y también intelectuales para ir, porque él hizo ese perfil de cómo era un jugador, por decirles algo, alemán o brasileño, a un jugador guatemalteco, y bajo ese perfil que él hizo determinó que Guatemala nunca iba a ir a un mundial. Y hasta ahora, como unos 50 o 60 años después, esa supervisa sigue siendo cierta, y creo que va a seguir siendo cierto, porque no vamos a ir ni al siguiente mundial, que es a fines de año, ¿no? Ni vamos a ir al del 26, aun cuando ahorita creo que son 4 directos, ¿no? No, son 3 directos. Sí, 3 directos y un repechaje. Y en el 26 creo que van a ser 6 directos y un repechaje. Pero ni aún así, ahí se recuerdan de mí, ni aún así vamos a ir al mundial. Y no solamente por los aspectos antropológicos de nuestro aspecto físico, de nuestras raíces físicas, sino que por toda la corrupción que también hay y que contribuye a ese punto. Pero mi punto es de que hace varios años
un famoso guatemalteco hizo un perfil de puestos, un perfil del deportista guatemalteco, especialmente futbolista, y él determinó que no se iba a ir al mundial. Y aún sigue siendo cierta esa premisa. Entonces, estas son las que debemos hacer nosotros de alguna manera, que sean buenas, ¿no? Y que a pesar de los años nos sigan dando la razón. Y esta es una de las que yo hago. Me refiero a que yo creo de que el perfil de un buen auditor financiero y de un buen auditor informático es aquel que debe conocer a su enemigo, que debe conocer las herramientas que su enemigo usa para entenderlas, incluso aplicárselas a él mismo, o sea, al delincuente, ¿no? En lugar de que nos la apliquen a nosotros la aplicamos a él. ¿Sí? Y yo creo que por ahí va, en este caso, mi enseñanza, de que ustedes en algún momento encuentren ese perfil para ser, en el futuro cercano, excelentes profesionales. Y no solamente aquellos que lleguen, por ejemplo, a hacer una auditoría financiera y le dan para día todos los papeles y piden una infinidad de papeles y al final no encuentran nada. Siempre esa parte me ha preocupado a mí, de llegar y al final decir, no, pues todo está bien, cuando generalmente estando en Guatemala, pues hay muchas cosas que cortar. Entonces, ahora miremos lo que dice entonces el documento. El perfil criminológico del delincuente informático. En este artículo no nos vamos a referir a los conceptos propios del delito informático, sino más bien a su perfil criminológico. Detallaremos que este perfil corresponde al conjunto de rasgos o características psicológicas, procesos mentales que lo caracterizan y que hacen de este delincuente un ser especial desde el punto de vista criminológico, en la tipología de personas dedicadas a cometer actos ilícitos. Muy bien, entonces nos vamos a ir aquí. Concepto del perfil criminológico. La criminología, por su característica multidisciplinaria, suele llevar casi siempre un adjetivo que explique su rasgo más sustantivo. Hasta hace poco tiempo en toda Europa predominaba la criminología jurídica, es decir, la apoyada en el derecho que controla con rigidez y rectitud la vida del pueblo y que necesita del Estado como centro de las relaciones comunitarias. La criminología de hoy, en especial la angloamericana, o sea, la americana con los gringos y nosotros no, adopta un talento sociológico, pues se apoya en la sociedad más que en el derecho, residiendo su núcleo en las ciencias sociales. Sin embargo, nos encontramos en la criminología del mañana. No es ni jurídica ni sociológica, es más bien comunitaria. O en otras palabras, criminología personal. Es la criminología del hombre y de las ciencias del hombre, con su centro en la relación interpersonal. De allí que se hace necesario conocer básicamente cada perfil criminológico que difiere el uno del otro. Entonces notarán que para poder conocer no solamente un perfil, sino que varios perfiles, se requiere un esfuerzo. Entonces es necesario que nos preparemos mucho mejor, no solamente en el área criminalogística de la parte legal, sino que criminalogística en el área financiera y en la parte informática, en la parte psicológica. Noten entonces que es algo, si se quiere ser bueno en algo, en este caso, como un auditor de la seguridad informática, pues debemos hacer mucho esfuerzo. El perfil criminológico puede definirse como una estimación acerca de las características biográficas y del estilo de vida del responsable de una serie de hechos delictivos graves o leves y que aún no se han identificado. Estas características pueden provenir desde un contexto social, psicológico e incluso familiar.
El objetivo de este perfil es delimitar las características del presunto responsable de un evento criminal y ayudar a las operaciones a los operadores de justicia para restringir las posibilidades de investigación, posibilitándoles el centrarse en los blancos realistas. Este punto es muy importante, ya que cuando se trata de crímenes violentos o seriales, la alarma social y la posibilidad de que se vuelvan a repetir los hechos hacen que se tenga que actuar con rapidez y detener en cuanto antes al asesino. Entonces, y centrarse en blancos realistas, lo que yo les decía. No podemos ir entonces, ir a una organización y darle paradía a todos los documentos y no encontrar nada. ¿Qué tal si lo hacemos al revés? En el sentido de, ¿qué tal si antes de darle vuelta a todos los papeles, miramos los perfiles del recurso humano? Desde la primera visita, ¿cómo nos miraron? ¿Cuál fue su reacción? ¿Quién reaccionó bien? ¿Quién reaccionó mal? ¿Quién sudó cuando nos vio? ¿Sí? ¿Quién no? Entonces, todas estas cositas nos van dando, nos van centrando en blancos específicos y realistas. Entonces, en lugar de darle paradía a todos los documentos, ¿por qué no mejor lo hacemos, le dije, al revés? Y si alguien nos parece sospechoso que tiene varias características que vamos a definir aquí como delincuente informático, ¿por qué no comenzamos con lo que él hace? ¿Qué es lo que hace él? Es decir, por ejemplo, se encarga de los pagos a proveedores. Entonces, revisemos todo eso, ¿sí? Pero ya estamos centrados en algo específico y no en cualquier cosa. La psicología siempre ha sido el apoyo para el estudio de las características de los diversos tipos de delincuentes. Para ello, se crearon sendos estudios partiendo de la vida en familia, sociedad y sobre todo cualquier otro componente psicológico no superado en las diversas etapas de la evolución del ser humano. A mí se me olvidó hacerle mención a esta parte que detener el asesino. Me recordé de las famosas series que hay actualmente en la televisión y no sé si las han visto, pero los famosos CSI, hay en Miami, se dice en Nueva York, Houston, creo que hay, no sé, hay varios. Pero me gusta ver esos programas porque en algunos momentos, cuando se han cometido crímenes, entonces se reúne el equipo y comienza a hacer el perfil del posible asesino. Y entonces ustedes notarán que al hacer el perfil del posible asesino, reducen los sospechosos a una gran parte. Ya no son 100, sino que ahora son 5. Entonces, les digo nuevamente, de alguna manera nosotros debemos llevar eso mismo a nuestro campo de auditoría. No buscando asesinos seriales, sino buscando los delincuentes informáticos. No van a matar personas generalmente, ¿verdad? No, creo que no me llegará tanto, pero sí van a estar robando a la empresa. Entonces, ¿por qué no buscarlos? Comenzando con perfilarlos. Se nos facilitaría grandemente nuestras búsquedas y las formas de hacer las cosas. Aquí menciona en 1870, como vimos en el video, que ya hace mucho tiempo pues ya la gente viene perfilando al criminal. Bien, tarea para realizar. Hoy estamos martes, ¿verdad? Tal vez sería para el jueves, la voy a abrir más tarde. Lo único que tienen que hacer es hacer el perfil de un delincuente informático. Aquí les voy a dar algunas características, pero ustedes deben buscar más. Y lo van a buscar en San Google. No le vamos a poner límite a su búsqueda. Pueden irlo a buscar en libros, San Google, cualquiera. Pero obviamente que hable de un perfil que nos ayude a entender el perfil de un delincuente informático. Entonces, si quieren, comiencen a copiar aquí parte de lo que va a ser el perfil del delincuente, o leen después el documento o lo buscan en otra parte. La cosa que al final entendamos cómo podría ser o cómo podríamos encontrar a un delincuente informático. Es lo que estamos tratando de aprender en clase. Cómo nosotros, auditores,
informáticos, auditores financieros, podemos encontrar más fácilmente aquel que está tratando o está delinquiendo incluso en la organización. No vamos a buscar como locos en el universo de empleados, sino que vamos a escoger en base a nuestra experiencia y a lo que perfilamos a los posibles más sospechosos. Bien, entonces apuntemos como número 1 y así sucesivamente ustedes van poniendo 2 y 3 y 4 y 5. Los delincuentes informáticos son personas especiales. Utilizan su inteligencia superior a la normal para adquirir los conocimientos en esta materia. Entonces, número 1, son de una inteligencia superior, es decir, arriba de la normal. La normal apunta más o menos en ciertos exámenes a un 98, a un 100, a un 108, ahí estamos en una inteligencia normal, ¿sí? Cuando hacemos esas pruebas, 98 nos dice, usted está entre la gente normal, o sea, no es, como decía mi abuela, ni sos burro, pero tampoco sos, estamos en lo normal. Cuando hablamos de inteligencias superiores, estamos hablando arriba de los 150, ¿sí? 150, 160, 180, que ahí ya son los súper inteligentes, pero estamos hablando de 140, 150 para arriba. Y entonces hay algunas personas que tienen ese tipo de intelecto. Algunas están, pues, y son compañeros nuestros. Número 1, entonces, muy inteligentes. Número 2, son personas poco sociables. Generalmente a los delincuentes informáticos, a los informáticos, y que se van a ir por el lado del mal, pues no les gusta estar rodeado de gentes, no les gusta que la gente esté platicando en sus oídos, no les gusta tocar, no les gusta ver a las personas. Entonces generalmente son poco sociables, como número 2. Número 3, actúan preferentemente en la noche. Entonces cuidado con aquellos informáticos que nos dicen, o que pues vemos nosotros en los reportes, que se ha quedado trabajando en las noches. Entonces preguntémonos por qué, como auditores, pero qué se quedó haciendo. Hay un reporte de lo que hizo, hay un reporte de lo que va a hacer, le damos seguimiento a eso, porque puede ser de que él justifique que se tiene que quedar en las noches para hacer tal tarea, pero al final no la hizo porque se estuvo ocupando de otras cosas a su conveniencia. Entonces para eso le damos un seguimiento. Son auténticos genios de la informática. O sea, fíjense, tienen una inteligencia superior, pero en este caso la aplican al área informática. Ese es otro punto. Y entran sin permisos en ordenadores y redes ajenas. Y no porque en algunos casos no se les pudo dar los permisos, sino porque a ellos les encanta romper esas reglas. Es decir, no me den las contraseñas, yo voy a poner un programita aquí y lo voy a encontrar. O sea, eso es lo que a ellos les gusta. Andrew, no me saques aquí, hombre. Andrew. Bueno, entonces entran sin permiso, husmean, rastrean y a veces dejan sus peculiares tarjetas de visita. Husmean y rastrean. Las dos herramientas que nosotros vimos y una tercera que un compañero nos mostró. Aquí, ¿quién está en el favor? ¿Es Andrea, no? Ah, la niña de pana. Andrea, lo estamos escuchando. Por favor. Ahí se cerró. Ok. Entonces, husmean, rastrean. ¿Qué herramientas nosotros vimos para husmear y rastrear? Vimos 2 o vimos 3 y hay una infinidad. Entonces es muy probable que mientras nosotros estamos trabajando, incluso recibiendo esta clase, digamos si estuvieron en la oficina, es muy probable que en algún otro lugar, incluso fuera de la oficina, alguien esté viendo lo que nosotros estamos viendo en nuestra pantalla, porque nos está husmeando y rastreando. Y también dejan sus particulares tarjetas de visita. Aquí me recuerdo de la película Home Alone, o sea, Solo en Casa, no sé cuál de las películas, pero me recuerdo, había 2 ladrones, ¿verdad? Un chaparrito y un alto. El alto era algo colocho, ese me recuerdo. Pero cuando entraban a robar a las casas, si ustedes vieron la película alguna vez, cuando entraban a robar a las casas, ese colocho alto, lo que hacía para dejar una particular tarjeta de visita
era dejar abiertas las llaves de los grifos para que el agua saliera e inundara las casas. Y entonces él le gustaba hacer eso. Cuando lo atraparon, él mismo confiesa de que a él le gusta hacer eso, es decir, robar y después dejar abierto el grifo para que el agua se salga. Y ahí, con esa situación, la policía pudo determinar a cuántas casas más ellos pudieron haber robado, porque sucedió lo mismo, es decir, robaron y dejaron puesto el chorro. A muchos entonces delincuentes informáticos les gusta dejar su particular tarjeta. Algunos dejan una figurita, algunos dejan una rosa, algunos dejan una calavera, etcétera, para que se pueda identificar quién de todos los malos informáticos que hay entró y dejó o hizo tal cosa, pero se identifica. De alguna manera, pues esa podría ser una debilidad, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que con tal identificación es una persona en particular, y al encontrar la identificación encontramos a la persona. Los hackers posmodernos, corsarios de la red, constituyen la última avanzada de la delincuencia informática de este final del siglo. Estamos hablando del siglo pasado, pero aquí quisiera hacer una aclaración. Aquí, aunque dice el autor, los hackers en total son corsarios de la red, que notarán que es un corsario, es un, en primer lugar, era una persona que estaba en alta mar y que le robaba a los demás navegantes, etcétera. Pero aquí hace alusión a todos los hackers, y quiero hacer la aclaración que hay clasificaciones de hacker, y que por lo menos conozco una que es la más, creo yo, conocida, que hay 3 tipos de hacker. Uno, los de sombrero negro, que son precisamente los más malos de los 3. Hay otros que se les dice de sombrero gris, que son, en este caso, algunas veces son malos y otras veces son buenos. Cuando les conviene están de un lado y cuando les conviene están de otro. Están los grises, que no sabemos si son buenos o son malos. Y están los de sombrero blanco, que en este caso ahí cabe el auditor informático experto en este punto, o sea, auditor informático hacker, sombrero blanco, y que se ocupa precisamente de encontrar las vulnerabilidades, indicarlas, taparlas y tratar de proteger de los ataques de los otros 2. Me refiero del sombrero negro, del sombrero gris. Bien, entonces ahora vamos a otra parte, porque el documento, como les dije, se los voy a poner ahí para que lo puedan ver todo. Bien, ok. Entonces aquí tenemos otra de las características de un hacker. Pueden ser que los delincuentes informáticos sean agnósticos. Vamos a ver, Lisette, es tan amable de ir a San Google, o si usted lo sabe, ¿qué es un agnóstico? Agnóstico, no lo entiendo muy bien. Si es un creyente en Dios o no es un creyente en Dios. Si alguien más también lo sabe, por favor, se lo agradezco. Es un punto intermedio. Que medio cree y que medio no cree. Pero no pone su moral indispensable en una deidad mayor. Simplemente si existe para alguien, que bueno, si no, también. Ok. Y en orden decreciente dice que son ateos. O sea, que algunos de ellos van perdiendo su religión, ¿verdad? Independientemente de cuál sea. Entonces, bajo estas 2 características, agnósticos y en orden decreciente ateos, podrían decir que en general en las procesiones hubiéramos encontrado a un delincuente informático, ¿sí o no? Viendo estas 2 palabras, agnóstico y decreciente ateos, Sí. en las procesiones hubiéramos encontrado a un delincuente informático. Sí. Yo diría que sí. Que no cree en Dios, pero no puede negar su existencia. ¿Okay? Algunos dicen que sí, y otros dicen que no, ¿verdad? Y yo creería que en la mayoría de los casos no, pero como siempre hay excepciones a la regla, posiblemente sí. Posiblemente él en particular no le salga, por así decirlo, de su corazón decir, ahora pues dale la protección tal y voy a ir a cargar. Es muy probable que no le haya salido de su corazón ese punto. Pero sí, como tradición familiar, mira vos,
vamos a ir a cargar toda la familia, todos los hombres o todas las mujeres, y vamos, ya te compré tu boleto, no sé cómo es la cosa, y bajo esa presión él fue, pero por una situación propia no fue. Yo creo que cabería allí, ¿verdad? Entonces es una persona agnóstica, que no cree precisamente en una divinidad. Los delincuentes informáticos usualmente desarrollan sus actividades en ciudades grandes, entonces los encontramos en ciudades grandes. Odian las burocracias. Entonces, cuando por ejemplo decimos, vamos a irnos a ponernos la vacuna del COVID, pero vamos a ir por ejemplo, al Parque de la Industria, por decirles a un lado. Entonces este informático va a decir, no hombre, pero ahí hay mucha gente, ahí no voy, ¿verdad? Porque como ya vimos anteriormente, son antisociales, no les gusta estar con mucha gente, no les gusta estar rodeado de gente, y también no les gusta estar desperdiciando tiempo en los procesos burocráticos. Son personas comunes, gustan ver la televisión, salvo los dibujos animados, lo cual detestan porque para ellos son aburridos. O sea, no lo podemos ver viendo Tom y Jerry, que era una de mis caricaturas favoritas cuando era patojo, no sé cuáles hay ahorita, pero no los vemos viendo caricaturas, sino que los vemos viendo otro tipo de programas. Este tipo rebelde rompe con los moldes existentes hasta ahora para valorar los comportamientos en el sistema social. Ese tipo de inadaptación abandona el sistema en tanto que critica tanto la estructura social como la cultura. No se comparan con los nerds, o sea, no son nerds. Si sabemos, alguien que me explique qué es un nerd, para que tengamos claro todos, ¿qué es un nerd? Vamos a ver aquí, ¿quién está? Marlon, no sé, Marlon Misael, no sé cuál es tu siguiente nombre. Marlon, ¿qué es un nerd? Buenas noches, Rick. Buenas noches. Entiendo que una persona nerd es una persona, no sé, creo que inteligente, creo yo. Sí, inteligente. Estamos completamente claros. Pero normalmente son algo distraídos. Y... ¿sí? Entonces, inteligentes, pero se ven algo tontitos, pero no son tontos, ¿verdad? Sabemos que son inteligentes. Pero entonces un hacker no se compara como una persona tontita, como podríamos ver a los nerds, sino que son inteligentes, pero no tontos, según su creencia, ¿no? Entonces no son nerds. Luciano Saleyas, que ensayo sobre seguridad informática, él nos dice algunas otras características del delincuente. Gusta mucho de la lectura, donde generalmente incluye mucha ciencia y ciencia ficción. Entonces le preguntamos, en primer lugar, va a ser difícil ver a una persona que está leyendo. En nuestra cultura guatemalteca es difícil ver a alguien que lee libros. O sea, vamos en el bus y miramos a todas partes, nadie va leyendo un libro, generalmente. No es como que nos subamos a un transporte público, por ejemplo, en Inglaterra, o en España, o Alemania, muchos van leyendo sus libritos, pero para nosotros no es una cultura. Pero entonces ver a una persona que está leyendo un libro de papel y que su libro es de ciencia y ciencia ficción, entonces esto es una de las características que nos van perfilando como un delincuente informático. Pero noten que no por el hecho de leer un libro y de ciencia ficción y ciencia ya es un delincuente informático, no, sino que debe reunir también otras características que, amarradas todas, pues sí, nos va a decir, pues sí, ese tiene el perfil de un delincuente informático. Es inteligente, desaliñado. El desaliñado, creo que tengo una foto aquí del desaliñado, déjenme ver. Un famoso hacker español, no sé si algunos lo han visto o lo han oído de él. ¿Alguien conocía a este hacker español? ¿Alguien había oído de Chema Alonso? Que levante la mano. Pero este es uno de, no sé quién levantó la mano, no lo puedo ver. Alguien levantó la mano.
pero no, porque no puedo. Marco Antonio Ortega dice, bueno, ¿quieres decir algo, Marco? Que Carlos Alonso nos explica lo de los hackers de sombrero blanco y sombrero negro, y que él realmente está trabajando en lo que es los antivirus para la protección de los hackers. Ajá, bueno, sí, en parte, pero inicialmente fue un hacker de sombrero negro, sí, o sea, estuvo del lado del mal. Después se pasó, entre comillas, al lado del bien. Incluso actualmente trabaja para una compañía que ya se fue de aquí de Guatemala, de teléfonos. Él se encarga de la seguridad telefónica para esa compañía y ha hecho algunas otras herramientas, como una herramienta que se llama FOCA para hackeo informático, pero en este caso para uso del bien. Claro que también se le puede dar el otro uso, pero él creó varias herramientas y la más famosa es FOCA, ¿sí? Entonces, pero el punto aquí era que es desalineado, ¿no? Pelo largo, en lugar de vestir una camisa formal tiene una playera, y obviamente tiene, miren aquí sus pantalones. Entonces, esa es otra de las formas como podemos conocer a un delincuente informático, que está desalineado generalmente. Intenso, abstraído, sorprendentemente se inclina por una profesión sedentaria. Sin embargo, los hay más flacos que gordos. Entonces, recuerden que estamos perfilando. Sedentaria. ¿Por qué sedentaria? Porque no se quieren mover generalmente de su máquina computadora, porque están corriendo un programa en una, están corriendo un programa en otra, y así sucesivamente, y están atentos a lo que está pasando. Y les vale, por así decirlo, muy poco lo que está pasando afuera. ¿Alguien lo invita a jugar fútbol? No voy. ¿Alguien lo invita a ir a la playa ahorita Semana Santa? No voy, tengo que hacer algunas cosas. Y sus cosas es correr algunas herramientas. Entonces es muy sedentario. Aunque también se han visto ambos extremos de un modo significativo. Y los bronceados son raros. O sea, ver a un hacker que fue a la playa y que ahora lo vemos quemado, generalmente es difícil. Porque no le gusta ir a la playa, no le gusta estar con gente y le gusta estar frente a su máquina haciendo pruebas. Entonces, por eso es difícilmente ver los bronceados, ¿no? Por lo general tienen un alto coeficiente, que ya vimos eso. Son curiosos y tienen una facilidad para las abstracciones intelectuales. Les gusta la novedad y son atraídos por lo intelectual. Son a veces egocéntricos. Vamos a ver, Elí Saúl. Serías tan amable de buscarnos, si no lo sabes, en algún lugar, la palabra egocéntrico. ¿Qué es un egocéntrico? Elí Saúl. Con gusto, licenciado. Gracias, Elí. Egocéntrico es alguien que se siente autosuficiente, que es orgulloso. ¿Sí? ¿Qué más, Elí? Sí, yo creo que sí. Estás ahí, por ahí vamos. Orgulloso y se ocupa más de sí mismo que de los demás. ¿Estamos, Eli? Sí, licenciado. Adelante, entonces. Bueno. ¿Qué dicen? Me envió a egocentrismo, entonces estoy buscando esta otra. Bueno, está bien, tengamos paciencia. Egocentrismo. Dice valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. Muy bien, me parece muy buena la definición, gracias. Entonces, fíjese que algunos informáticos tienen esa inclinación. Por ejemplo, si ustedes pudieran ver las claves de algunos informáticos, algunas claves son, por ejemplo, Zeus 1, 2 y 3.
Me refiero a la palabra Zeus, que Zeus es un dios griego, ¿no? Pero él se pone Zeus tratando de compararse con ese dios, o sea, su grandeza, ¿me entienden? Una mujer podría ponerse en nombre de otra diosa, pero básicamente alimentando ese ego que tienen. Y entonces se preocupan más de sí mismos que de otras personas. Entonces yo creo que esto de alguna manera es relativamente fácil de detectar, ¿no? De que ese tipo de personas, ojalá que pues no seamos así nosotros egocéntricos, sino que pues seamos personas que nos preocupamos por el bien común y social y no solamente por el nuestro. Pero los delincuentes informáticos son muy egocéntricos y casi nunca están conformes con lo que hacen. Su inteligencia la dirigen para retener gran cantidad de detalles que luego los harán para provecho final. Yo creo que es una de las características que nosotros mismos como autores también debemos tener. Ya les dije, cuando hacemos nuestras visitas preliminares, no solamente debemos ver, sino que debemos observar. Y este punto es gran cantidad de detalles. Porque eso nos servirán para definir objetivos, para nuestras búsquedas, para nuestro día. Y en este caso, para el delincuente informático, la usará para su provecho final. Casi siempre estos procesos de estimación, bueno, esta parte ya no. Y bueno, es otro punto. Casi la mayoría de los informáticos tienen esas características, sí, pero unas más que otros. Y cuando no tienen controles que los rijan, pues estos se nos elevan mucho más. Por eso, el objetivo, uno de los objetivos principales de nuestra clase es de que ustedes entiendan y que ustedes en algún momento realicen las diferentes auditorías informáticas que aquí vimos en clase y que pueden encontrar en otros libros, enseñanzas, etcétera. Pero la cosa es romper con ese estigma, romper con esa cultura de no entrar al área informática, para que ellos sepan de que no son los intocables, no son los dioses Zeus, sino que son personas comunes y corrientes que deben responder a los controles dentro de la organización. Bueno, otro punto es, son pocos los delincuentes informáticos que tienen como vicio el alcohol. O sea, no, ahorita que ya no estamos allá en la zona 12, ¿verdad? Pero cuando somos, o sea, cuando es gente de derecho o de económicas, sabemos que nos gusta estar en las parrandas y salimos de ahí alcoholizados. Pero en este caso los informáticos, aunque tal vez en algunos momentos, aunque sabemos que no participan en fiestas, pero si van a participar en fiestas no van a tomar alcohol, la mayoría de ellos. Entonces, si están buscando un hombre que no sea alcohólico, están buscando a un hacker informático, del lado del mal, ¿no? Ok, o sea, un delincuente, ¿no? O sea, no tienen como vicio el alcohol o cualquier otro tipo de alucinógenos. O sea, no pasan o no van ahí al iglú buscando alucinógenos, ¿no? Yo cuando estaba estudiando el área común, entonces el área común es el S9, S10, ¿no? Pero vivía en Mimacuyú, entonces tenía que caminar todas las noches, ida y vuelta, y tenía que pasar por el iglú. Entonces en la noche ya no se miraba a nadie quienes estaban ahí, pero sí sabía que había gente por el olorcito, aquel inconfundible, aquel que nos da risa, dice Ricardo Arjona, ¿no? Entonces cuando uno pasaba ahí, si quería ir algo feliz para su casa, pasaba respirando uno ahí, haciendo esto, ¿eh? Sin necesidad de comprar el cigarrito, ¿eh? Pero si uno no quería irse alegre a su casa, pues se aguantaba la respiración y pasaba por el iglú sin respirar, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes todavía gozaron de ese privilegio que había en el iglú, pero después corrieron a mucha gente de ahí, ¿verdad? Lo limpiaron un poco sobre esa situación. Pero lo que quiero decirles entonces que el delincuente informático generalmente, o la mayoría de veces, pues no les gusta los alucinógenos, comenzando con los cigarritos que dan risa.
Sin embargo, tienen otro tipo de vicios. En este caso, son adictos a la red virtual y al internet. Se pasan ahí horas y horas en internet. Jamás logran satisfacerse con lo que saben, sino que siempre tratan de encontrar algo novedoso. Ojalá que todos nosotros fuéramos así en este punto, que no nos quedáramos con lo que ya sabemos, sino que debemos seguir aprendiendo. Pueden pasar horas abstraídos en la red. Por eso es de que no van al puerto, no van a jugar fútbol, porque su atracción para ellos es estar frente a una máquina computadora, navegando, husmeando, tratando de encontrar algo que les interese, que lo puedan usar a su beneficio. No les importa el tiempo que puedan pasar navegando en eso. Pasan horas. Yo he visto compañeros, amigos, de que un familiar les lleva su plato de comida ahí a su cuarto donde tienen las máquinas, ¿sí? Ahí tienen todos los platos de vajilla que tiene la familia amontonados, porque solamente come y los pone a un lado y ahí sigue trabajando y espera la siguiente comida, etcétera. Algunos que todavía comen, a otros se les quita de una vez el hambre y ya no comen por el hecho de que están ahí tan embebados de lo que hacen que hasta eso se les olvida. La gran mayoría de esas personas no siguen ni practican algún deporte porque están ahí viendo la red que pasa. En caso de algún interés, prefieren practicarlo que verlo a través de la televisión. No les gustan los deportes de contacto físico, o sea, no fútbol, no box, no taekwondo, nada, sino que posiblemente natación, otro tipo de deportes, pero no les gusta el contacto físico, porque no les gusta estar cerca de la gente. Si lo hacen, normalmente tienen que ver con algún deporte que tiene relación con medio de transporte. Posiblemente tengan su moto, con su carro, pero va solo. El punto es de que está solo, goza del aire libre. A lo que se dedican de sobremanera a la informática, les agrada la comida exótica, ¿sí? Entonces, si vemos comúnmente que al área de informática está llegando comida exótica, no sé si Lisette está acompañándonos, solamente miro su foto, Lisette, pero denme un ejemplo de comida exótica. ¿Alguien más que me pueda dar un ejemplo de comida exótica? Carmen, la veo ahí. Licenciado, mi cámara está encendida. Ah, sí, perdón. Es que estaba viendo a otra persona, creo yo. Pero no importa, Lisette. Si es tan amable, sushi, dice Miguel. ¿Qué otra cosa comida exótica? Bueno, dijo sushi. Carmen, ¿qué más podemos mencionar como comida exótica? El pulpo, ¿sí? Muy bien. Sabi Sakik, el pulpo. Entonces, miren pues, estamos tratando de encontrar a nuestro delincuente informático. Estamos en el edificio. En eso es la hora de comida, ¿ok? Y en eso vemos a diferentes repartidores de comida rápida. Vemos aquel que llega con las hamburguesas, vemos aquel que llega con las pizzas, pero vemos aquel que llega, incluso el nombre de la tarde, con alguna comida o de algún lugar donde venden comida exótica. Entonces nosotros como auditores vamos a decir, ¿y para quién es esta comida? Entonces, como la curiosidad es una de las maneras de conocer y de interactuar del auditor, pues ahora sigue al repartidor para ver a qué departamento va a llevar la comida exótica. Pues la lleva al área informática. Muy bien, pero ¿quién, los que están en informática, hizo ese pedido? ¿Ok? Entonces ya sabemos quién fue, Juan Pérez. Obviamente, no porque hoy comió comida exótica, ese es nuestro delincuente informático que estamos buscando. No. Recuérdense que tenemos que unir diferentes piezas para hacer una determinación o una conclusión más exacta, ¿verdad? Pero esto nos ayuda a hacer o encontrar a nuestro delincuente informático. Para las noches enteras se pasan programando o hackeando un sistema. La comida para microondas es perfecta, porque no necesitan estar mucho tiempo en la cocina. O sea, no quieren estar mucho tiempo desperdiciando en la cocina, sino que algo rápido para comer y seguir, pues, como dice aquí, programando o hackeando. Aunque
para gente externa al medio, parezca que los hackers comen sin cuidado y comida chatarra, realmente ellos cuidan mucho de su dieta, o al menos buscan alimentos de alto contenido energético y azúcares. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, aquellos que escribieron, ¿cuántas cualidades se encontraron aquí que puede tener? Solamente necesito un número, ahorita no necesito saber cuáles son, sino que el número que pudieron haber encontrado en ese documento. 22. Imagínense, 22. Solamente aquí, gracias compañera, solamente aquí en ese documento. Pero como la tarea está abierta a que pueden ir a otros documentos, entonces pueden encontrar más de 22. Pero noten que ahora tenemos 22 características que nos pueden ayudar a encontrar a ese delincuente informático. Para ahora entonces darle un proceso de seguimiento, darle un proceso de control, darle un proceso de vigilancia, ¿sí? Para determinar si realmente pues es lo que creemos ser, o puede ser una mansa palomita y no precisamente nuestro delincuente informático. Pero sí tenemos bases, creo yo, suficientes para tener por lo menos la duda razonable de que él podría ser un delincuente informático. Ok, 22 me parecen muy bien, muy buenas. Ahora la tarea, me voy a ir a San Google. Voy a ver, aquí tenemos a Chema y vamos a ir a San Google y abrimos la tarea. Va a ser para el jueves. Tenemos, bueno, recuérdense que la segunda fase se cambió la fecha porque era para este martes, pero se cambió, se le dio unos días más para que lo ajustaran, etcétera, pero sí es para el jueves. La segunda fase, aquí está, miren, segunda fase, jueves. Incluso ya hay 3 entregas que no las he podido revisar, perdón, pero ya hay 6 entregadas, qué bien. Lo que tienen que hacer es lo siguiente: el coordinador del grupo debe subir todo el documento, carátula y todo lo demás, y los demás integrantes solamente deben subir la carátula para ponerles el mismo punto a todos, ¿sí? Ahora bien, si la coordinadora entrega tarde, o sea, después del jueves el trabajo, entonces todo el grupo tendrá 0. Si la coordinadora entrega tarde el documento, todo el grupo tendrá 0. Pero si la coordinadora lo entregó a tiempo, pero un integrante del grupo subió tarde su carátula, a ese integrante del grupo se le quitará un punto. Es decir, que el grupo en general, por el trabajo subido por la coordinadora o coordinador, sacó 6, pero hubo uno de los integrantes que lo subió tarde, entonces él no tendrá 6, sino que tendrá 5 por haber subido tarde su carátula. Ahora bien, este trabajo, esta segunda fase tiene un valor también de 6 puntos. El punto extra lo da las fotos que ustedes deben presentar cuando estuvieron haciendo las diferentes pruebas de su auditoría. Es decir, estaban hablando con una persona, le estaban dando una encuesta, estaban presentándose, o incluso una foto de los posibles hallazgos. Eso también es válido. Entonces las fotos les darán un punto, les darán el punto extra por el trabajo. Ahora bien, recuérdense que esta segunda fase debe venir hasta el borrador del informe. En el borrador del informe deben venir por lo menos, como dijimos, 5 posibles hallazgos. Si más, mejor, es decir, 8 o 9. Tampoco 1000 o 2000, no, exagerado, no. Unos 8 o 10 podrían ser buenos, pero 5 es lo mínimo, para que ustedes tengan entonces la opción a los 5 puntos de... porque no tener ningún hallazgo les quitará por lo menos 2 puntos. O sea, si no traen las fotos, si no traen
los hallazgos, entonces se les quita ya 3 puntos, solo irán por 3. ¿Okay? Pero yo espero de que por lo menos un cable mal puesto, una silla con un tornillo mal puesto, pues eso ya es un hallazgo, ¿no? La parte ergonómica, que no son las sillas adecuadas para que el recurso humano esté ahí trabajando, y así sucesivamente. ¿Alguna duda del trabajo que todavía hay tiempo para corregir? Porque recuérdense que se entrega el jueves, con mucho gusto, pues se aclara todavía. Asegúrense de entregarlo bien, asegúrense de entregarlo nítido, para tener los 6 puntos. Por mí no hay ningún problema, y yo sé que para Link Rossi tampoco lo hay. Al ver un buen trabajo se ponen los 6 puntos. Yo no tengo un problema con eso, pero también hay algunos grupos que exageran en el sentido de que solo hacen por cumplirlo, no hay revisión, demasiados errores ortográficos, etcétera. Entonces difícilmente se pueden poner los 6 puntos. No hay preguntas, ¿estamos bien? Qué bien. Ok, ahora déjenme mostrarles, creo yo, la unidad 7. Hasta lo hemos visto. Bueno, vamos a tener con esto. Vamos a tener con esto lo que nos dice nuestro documento de PowerPoint sobre la característica del defraudador, pero en este caso defraudador informático, ¿verdad? Experiencia en electrónica, obviamente sabemos que es informático, o sea, sabemos que es ingeniero en sistemas. Experiencia en electrónica. Puede desempeñar puestos de cierta importancia dado su nivel. O sea, como ya es ingeniero, entonces ya no le podemos dar puestos nivel bajo, ¿no? Sino que ya es medio o alto. Entonces está, su perfil ya es nivel medio o alto. Intelectual, que ya lo habíamos dicho o lo habíamos encontrado en el documento varias veces. Y en este caso, a diferencia de un delincuente financiero, es esta, la solvencia económica. Generalmente, recuérdense que hay excepciones de la regla, pero generalmente el delincuente financiero tiene problemas económicos y que por eso hace su defraudación y su robo, el financiero, porque tiene problemas económicos. Pero en este caso, el delincuente informático, no lo hace generalmente por lograr una cantidad de dinero X que lo sacará de la pobreza. No, porque ese ingeniero tiene un sueldo por lo menos de 15,000 o 20,000 quetzales, ¿no? A diferencia del auxiliar contable 2, un miserable sueldo de 3,500 o menos. Entonces notarán, sus capacidades económicas son diferentes, ¿no? Entonces, su solvencia económica es diferente. La capacidad para no ser descubierto, porque él se cree súper inteligente, entonces cree que no va a dejar huella. Pero recuérdense que nosotros hemos aprendido en clase de que cualquier transacción deja una huella. Aunque en algunos casos va a ser difícil hallarla, tendremos que correr una herramienta, tenemos que correr otra herramienta, pero la huella sí la podemos encontrar, pero va a depender de nuestra capacidad. Pero una capacidad un poquito más elevada. Porque el delincuente informático va a decir, hasta aquí no va a llegar el auditor. Entonces, hasta ahí borra. Inteligencia para hundir o crear un plan difícil de descubrir, muy inteligente, que lo volvemos a decir. Facilidad para actuar sin dejar huella. Nuevamente, esto no es completamente cierto. Siempre se deja huella. Recordándonos algunas frases ciertas de SSI, en ese sentido, que dice: no hay crimen perfecto. ¿Sí? No hay crimen perfecto. Aunque ustedes, o el delincuente en este caso, crea de que tapó todas sus huellas y no las hay, no es cierto.
No hay un crimen perfecto. Eso, por favor, métanlo en su cabeza. No hay un crimen perfecto. En algún lugar tiene que haber una evidencia. Obviamente tenemos que tener esa capacidad para llegar a esa evidencia. Ese es otro punto. Que no la hallemos es otro rollo. Pero de que ahí había más incluso de una huella o de un documento de soporte que demuestre la depredación, sí las hay. Pero llegar a ellas, eso es ya capacidad de cada quien. Y habilidad de movimiento de su campo de acción. No hay auditorías informáticas, no hay controles, el auditor está durmiendo o no hay auditor. Es por eso que debemos romper ese paradigma, debemos romper esa cultura de hacer nuestras auditorías. Hay en el libro de Muñoz Rosa por lo menos vemos 12 maneras de hacer auditorías. Romper ese paradigma, que él sepa que no está solo, que hay alguien controlando, que hay alguien vigilando. Y eso de alguna manera a muchos los abstendrá de hacer un fraude. Obviamente a otros les importará un bledo de que el auditor llegue y que haga sus pruebas, porque las hace general y no sabe qué está buscando. Por eso que nosotros debemos tener un perfil y saber qué ir a buscar, y no simplemente a la suerte. ¿Lo encuentro? Bueno, y si no lo encuentro, pues no debemos dejarlo a la suerte, sino que debemos tener ciertos objetivos para hacer nuestra auditoría. Y bueno, siendo las, vamos a decir, estoy perdido en el tiempo, las 8:13. Si no hay preguntas relativas a este punto del defraudador informático, vamos a ver quién está aquí presente. A Orlando, ahorita te veo, Orlando, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué te pareció este tema, Orlando, de que debemos conocer sobre el perfil de delincuente informático? Dino en tus propias palabras. Sí, buenas noches, licenciado. Pues muy bueno, pues nos da las herramientas para poder detectar, ¿verdad?, las características de los que se prestan para defraudar por medio del sistema informático, ¿no? Como te dice, son personas que son egocéntricas, son personas que les gustan las comidas exóticas. Son rasgos, ¿verdad?, que nos dan para poder ver si realmente se trata de un delincuente o no informático. Muy bien, Orlando, y debemos seguir enriqueciendo el tema, ¿no? Esto es solamente una pincelada inicial. Debemos seguir ahondando en el tema, preparándonos. Recuérdense que en leyes, en psicología, pues esto nos va a ir abriendo el campo. Ahorita solamente es una pincelada inicial para que ustedes conozcan lo que debemos hacer y ser, pero falta mucha preparación. Sí, Marco Antonio. Yo pienso que muchas veces un defraudador informático no cubre las características porque siempre son encontrados. Digamos, lo hace cualquier persona, pero no generalmente cubre estas características que hemos visto. Sí, como siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Pero estas son las que en general sí aplican. Siempre hay excepciones a la regla. Eso lo debemos tener claro. Pero podría decirte que inicialmente ponemos nuestros objetivos sobre ese tipo de personas, ¿no?, que tengan estas características. Hacemos pruebas, pues, y al final no vamos en algún momento tal vez no encontramos nada, pero entonces ahora pues ya tenemos el otro tipo de personas también para hacerle las mismas pruebas, y ahí en algún lugar vamos a encontrar. Recuérdate en la estadística que les presenté, y esta es completamente real porque es un estudio hecho por profesionales, que del 100% de compañeros o empleados de una empresa,
hay por lo menos un 5% declarados como delincuentes. O sea, están buscando cómo robar y hacer alguna cosa más. ¿Sí? Esos delincuentes, entonces, ese 5% puede acoplarse al perfil, que en la mayoría de los casos así va a ser, pero puede ser también que no se acoplen al perfil. Pero de que hay personas que están tratando de hacerle mal a la empresa y que están dentro de la empresa, la hay. En poco porcentaje, pero la hay. Entonces, nosotros debemos seguir cuidando a la organización. Bien, entonces dice, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca saldrás derrotado. Entonces, espero que ahora entiendan mejor esta frase, que debemos hacer un mejor esfuerzo por conocer a las personas que habitamos. No precisamente todas van a ser nuestros enemigos, ¿verdad? Porque generalmente son buenas personas, pero como no sabemos quiénes son las buenas y las malas, entonces debemos esforzarnos por conocerlos a todos. Si eres ignorante de tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas. Es decir, 50% de ganar o 50% de perder. No seamos ignorantes de nuestros enemigos, conozcámoslos, y por eso tenemos el perfil. Si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo incluso, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla. No seamos ignorantes de las capacidades de nuestro enemigo ni de nuestras propias capacidades. Yo sé que ustedes, en primer lugar, ya son estudiantes universitarios, muy pronto van a ser profesionales de ciencias económicas, entonces sus capacidades son, yo diría, diferentes, en el sentido de que están arriba del promedio de personas. Entonces no se hagan menos, créanse lo que son, ¿sí? Y lo que han visto y aprendido. Personas entonces que pueden hacer una auditoría, personas que pueden lograr resultados en una auditoría, pero hay que seguir aprendiendo. Bien, entonces fue un placer verlos y estar con ustedes el día de hoy. Espero verlos el siguiente día de clases, que es el jueves, y fue un placer saludarlos. Adiós. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Angelic. Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Feliz noche, gracias, Lick. Un placer. Feliz noche, gracias, Lick.